¿Alguna vez te has preguntado si el aceite lubricante caduca? Sí, ese aceite que utilizas a lo mejor en la industria donde trabajas para la máquina que se dedica a hacer algún tipo de elemento, algún tipo de componente mecánico o algún componente eléctrico, o incluso esa máquina donde ves que están construyendo y que está escarbando tierra, está sacando algún tipo de material, también lleva lubricante. ¿Alguna vez te has preguntado si ese lubricante caduca o por qué no? El aceite lubricante que trae tu vehículo, ya sea en el motor, en la transmisión o en alguna otra parte que requiera aceite lubricante, ese aceite caducará. Ahí en la refaccionaria donde se encuentra en su anaquel, estará propenso a hacer esta o a generar esta caducidad que conocemos en, por ejemplo, los alimentos. Bueno, si te has preguntado esto, entonces el contenido de este video te interesa. Quédate conmigo y acompáñame a descubrirlo. Como tal, la respuesta a esta pregunta sobre si el aceite caduca podría parecer muy sencilla de responder solo con un sí o con un no. Sin embargo, tiene un poquito más de complejidad dar una respuesta certera a esta cuestión. ¿A qué me refiero con ello? Si el aceite lubricante caducara en los envases, en las etiquetas, ya sea del envase de litro, de la garrafa, de la cubeta o de cualquier tipo de presentación que tenga el aceite lubricante, tendría como tal una fecha de consumo preferente, una fecha de caducidad como también la llamamos. Sin embargo, no cuentan con esta información en las etiquetas. Así que de cierta forma podríamos decir que no caduca. Sin embargo, sí tienen cierto tiempo de vida. Al menos a mi parecer personal, la palabra caducidad no es del todo apropiada para definir este periodo de vida que tiene el aceite lubricante. Sin embargo, a partir de este momento vamos a empezar a diferenciar los dos posibles periodos de vida que podemos encontrar en un aceite lubricante. El primero va a estar enfocado directamente en la parte del envase, ya sea en el anaquel de la refaccionaria o de la ferretería donde lo están vendiendo, o dentro del vehículo o dentro de la máquina donde está funcionando y está generando su trabajo. A partir de este momento, pues vamos a ir viendo cada uno de estos. Para entender esto de una mejor manera, vamos a establecer que el aceite lubricante tiene dos tiempos de periodo de vida. Estos dos tiempos de periodo de vida van a estar enlazados directamente a lo que sucede con el aceite lubricante mientras se encuentra envasado y también mientras está trabajando u operando en una máquina, mientras está generando esa lubricación que se requiere. ¿Ok? Al primer tiempo lo podríamos llamar tiempo de vida de almacenamiento o tiempo de vida de anaquel. Al segundo periodo de vida lo vamos a llamar tiempo de vida operativo. ¿De acuerdo? Ahora, para el primer periodo de tiempo, el tiempo de vida en aquel, ahí es donde le podríamos atribuir como tal un poco de forma más acertada la palabra caducidad. Pese a que ya hace unos momentos comentamos que el aceite lubricante no tiene en ninguna parte alguna fecha de consumo preferente, por ello caducidad en lo personal para mí no sería como tal correcto, pero sí tiene cierta información. Esta información está relacionada con su fecha de envasado y a partir de ahí podemos ir derivando de qué tiene que ocurrir o qué tiempo tiene que transcurrir antes de que nosotros podamos seguir usando el aceite o de plano que ya no sea adecuado para su uso en ninguna aplicación. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, estas fechas que podemos llegar a observar en la parte de las etiquetas de las fechas de envasado pueden darnos cierta información de en qué momento utilizar el aceite lubricante. Ahora, para esto vamos a llamarle tiempo de vida de anaquel al periodo de utilidad de un aceite antes de que pase cierto tiempo y el producto pues se estropee, por decirlo así. Muy bien. Primero hay que entender que el aceite lubricante tiene una formulación. Esta formulación tiene dos ingredientes principales, por decirlo así. En algún otro video ya lo hemos visto. Tenemos la parte de lo que es el aceite, la base lubricante y tenemos la parte de lo que es los aditivos. ¿Ok? Esta base lubricante va a tener un tiempo de periodo de vida. Sin embargo, quien rige el periodo de vida del aceite lubricante al final del día va a ser estos aditivos que vemos aquí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos un aceite lubricante así en el envase, estos dos componentes ya se encuentran mezclados, ya se encuentran juntos y pues de cierta forma ya hay cierta actividad o cierta
cierto trabajo que ya están realizando junto a estos aditivos. ¿Para qué? Para que el aceite ahí en ese envase se mantenga, por decirlo así, fresco. Entonces, ¿qué sucede? Después de cierto periodo de tiempo, el aceite puede empezar a separarse de esos aditivos. Aquí hay algo que yo le llamo efecto horchata. Bueno, yo le he puesto así como de una forma pues un tanto apropiada para ello. ¿Qué es lo que pasa con el agua de horchata? El agua de horchata la empiezas a hacer, empieza a formarse el agua de horchata y una vez que dejas de agitarla, esta se empieza a separar. La parte más pesada, que es la del arroz o del coco, de lo que sea la horchata, puede ser la avena también, se va asentando, ¿no? Se va yendo hacia el fondo. Algo muy similar pasa con los aditivos después de cierto periodo. En el agua de horchata sucede pues prácticamente al momento de dejarla de agitar. Para la parte del aceite lubricante, esta separación de aditivos no sucede en un momento. En algunos aceites, por muy malos que lleguen a ser, esto llega a pasar de 1 año y medio hasta 2 años como mínimo. Y en aceites de mucho mejores calidades y mayores rendimientos, esta separación de esos aditivos de su base lubricante sucede cuando ya han pasado, transcurrido al menos unos 5 o 7 años. Entonces no es algo que pueda llegar a pasar en el momento de ya. Va a depender mucho de la calidad del aceite y pues obviamente de los ingredientes que se utilizaron, pero al final del día, si el aceite lubricante se mantiene en unas condiciones de almacenamiento o de exhibición en un anaquel adecuadas, este aceite puede tener al menos una vida de 2 años o hasta más de 5 años, ¿ok? Para que lo tomen en consideración. Ahora, esto quiere decir que el aceite ya no sirve, no es del todo cierto, ya que su capacidad lubricante sí se va a mantener estable, todavía va a tener capacidad de lubricar. Sin embargo, a lo mejor ya no va a ser capaz de limpiar porque los detergentes ya se separaron, o ya no va a ser capaz de romper espuma. ¿Por qué? Porque ya no hay aditivos antiespumantes juntos. Y agitar el aceite en el envase cuando estos aditivos ya se separaron no garantiza que se vayan a volver a unir, ya que la agitación o la presión a la que se somete el aceite cuando es fabricado, pues es una presión muy elevada que el movimiento de un simple brazo no va a lograr que se vuelvan a unir, ¿ok? Para que lo tengan en consideración. Así que si alguna vez ves un aceite lubricante que ya tiene muchísimos años ahí almacenado y en el fondo, pues a contraluz a lo mejor se puede observar como una especie de gelatina al fondo, quiere decir que los aditivos que tenía ese aceite ya se separaron y pues ya no forman parte de la integridad del producto final, o sea, ya no pueden trabajar en conjunto con la base lubricante, entonces ya no van a cumplir con su funcionamiento. Y eso pues es para los aceites lubricantes de cualquier tipo, ya sean minerales, que los minerales en general tienen un tiempo de anaquel, por decirlo así, un tiempo de vida de anaquel de unos 2 años, mientras que los sintéticos pueden llegar a tener tiempos de vida de 5 a 7 años. Ahora vamos con el tiempo de vida operativo. Esto porque es importante saberlo. El aceite lubricante, como bien lo mencionábamos en otros videos y pues hace un momento, tiene dos ingredientes principales, la base lubricante y aditivos. Cuando nosotros vemos el tiempo de vida operativo de un aceite, ¿qué crees? Este tiempo de vida operativo o recomendado por el fabricante de la máquina o del mismo fabricante del aceite es un periodo de vida que está evaluado bajo la presencia de esos aditivos que contiene el aceite lubricante, como lo mencionamos hace un momento. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si el aceite lubricante para un motor nos dice que tiene un periodo de vida de 7.500 kilómetros, ¿qué quiere decir? Que los aditivos tienen que al menos soportar el trabajo durante 7.500 kilómetros. Y muchas veces en las mismas etiquetas nos dicen o 6 meses, lo que pase primero. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué se modifica el tiempo que puede servir este aceite dentro de un vehículo, por ejemplo? Si estamos hablando de recorrido, los aditivos que tiene el aceite lubricante se van a ir agotando, se van a ir acabando. Y por ende el fabricante del aceite nos da una recomendación de recorrido porque nuestro carro está en constante trabajo, está trabajando constantemente, está recorriendo distancias constantemente que se acumulan y van acabando con los aditivos y nos recomiendan este periodo de cambio a 7.500 kilómetros. ¿Para qué? Para que
podamos cambiar el aceite antes de que los aditivos se agoten por completo y nuestro vehículo esté siempre protegido. En este caso es por parte del recorrido. Ahora, ¿qué pasa con el tiempo? A veces la etiqueta me dice, si no lo cambias a 7500 kilómetros, cámbialo cada 6 meses. En este caso, ¿por qué cada 6 meses? Vuelve a ocurrir lo del efecto horchata que comentábamos hace un momento. Nada más que ya no ocurre en el tiempo tan prolongado que veíamos que ocurriría en un anaquel o en el almacenamiento. Esto ocurre en un periodo más corto. Como yo no utilizo mucho el vehículo y solo lo utilizo para desplazarme al trabajo y a la casa y nada más, ¿qué crees? Los aditivos, al sentir ya el trabajo, pues tienden también a apresurar esta separación cuando no son agotados, cuando yo no utilizo mucho el vehículo. Y esta separación, este efecto horchata, provoca que los aditivos también se decanten. Por eso a veces cuando no utilizamos mucho el vehículo y vamos y cambiamos el aceite lubricante de nuestro motor o de nuestra transmisión o de cualquier parte del vehículo, a veces se ve una gelatina al fondo. Estos son los aditivos que ya se separaron y sucede en un menor tiempo. ¿Por qué? Porque pues el aceite lubricante ya fue sometido a las condiciones de trabajo normal del vehículo. Esto quiere decir a la temperatura de operación, al estrés al que se sufre mientras se está protegiendo, etcétera, 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 ¿sí? A la contaminación que se genera por el propio uso, entre muchas otras cosas. Es por eso que también el tiempo de vida del aceite lubricante se puede medir no solamente por meses o días, incluso hasta por horas. En la industria, cuando el aceite lubricante está siendo sometido a trabajo, tiene periodos de vida de 6000 horas, 8000 horas, ya sea por los posibles contaminantes que se pueden meter dentro del aceite, que pueden acortar su vida, o de que el mismo trabajo que esté generando vaya agotando o acabando con esos aditivos. Muy bien. En conclusión, a esto le podemos determinar como tal que el aceite lubricante en sí no tiene una caducidad, tiene un tiempo de vida que se le puede llamar como tal tiempo de vida de anaquel y tiempo de vida operativo. Ambos pues están sujetos a diversos factores que pueden cambiarlos o que pueden diferenciar los tiempos de vida que puede llegar a tener un aceite. Recuerda, los aceites minerales tienen periodos de vida más cortos, ya sea en aquel o ya sea también en su operatividad. Los aceites lubricantes sintéticos tienen periodos de vida más prolongados, desde el anaquel que pueden tardar 5 hasta 7 años en anaquel, o por ejemplo en un vehículo ya trabajando pueden tardar un año o de 15.000 hasta 30.000 kilómetros de trabajo. ¿Esto por qué? Pues ¿qué? Porque al final del día el aceite sintético está fabricado para ser un aceite lubricante no solamente de alta calidad, sino de alto rendimiento. Obviamente, dependiendo también de la calidad con la que el fabricante lo haya hecho. Si el contenido de este video te gustó, no te olvides de darle en seguir, de darle dedito arriba y también de compartirlo con tus amigos o familiares. Recuerda, soy el Sabio y nos vemos en la próxima. También, si me pudieras apoyar siguiéndome en las otras redes sociales, las voy a dejar en la descripción y te lo agradecería mucho. Hasta la próxima.